Tú por tú, Conrado Quesada, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, ¿cómo estás? Bien, gusto tenerte por acá. Y Demian Duarte, estás desde la mañanera, o allá, no, en México ya terminó. ¿Cómo estás, Demian? Bienvenido. Saludos desde acá, desde la Ciudad de México, donde estamos, bueno, ya sabes, con la misión de hacer la cobertura de las actividades y conferencia del presidente. Gracias, Demian. Conrado, a ver, era el tema del agua, pero no, dijimos, tenemos que cambiar. Está, a ver, esto, la inseguridad en el país. Sí, estoy muy preocupado por Luz Flores yo. A mí me da mucha risa ayer la información, cómo fluyó. Fue un día de curiosidades en las redes sociales, porque por un lado tenemos desde antier imágenes de convoys que circulan en redes sociales impunemente, no pasa nada. No estoy diciendo que castiguen a quien los reproduce, sino se pueden subir ya imágenes así, ¿no? Y es parte de lo que se comparte en redes sociales. Luego tienes el nombramiento de Clara Luz Flores dentro del área de seguridad pública como coordinadora de una de los tantos títulos nobiliarios que tienen las dependencias federales. Y luego de ahí tienes tú esta noticia donde nos encontramos con que alguien resulta que se le hizo muy fácil agredir a personas que forman parte de una comunidad, que forman parte importante de la estructura social de una comunidad, para aquellos que son que les gusta el tema de la sociedad. Bueno, la religiosidad, los líderes religiosos, los maestros, los doctores son parte importante de la estructura social. Y fueron, atacaron y, bueno, ya sabemos la historia, la cubriste ahorita, la platicaste bien. Pero no solo eso, Luis. Tú en Proyecto Puente expusiste en Hermosillo, como es muy fácil, ahora resulta que en un bar, que una muchachita está en riesgo de su vida, nomás porque a alguien se le ocurre que puede pasar por encima de su vida. En México tenemos una crisis, y no es solamente una crisis de responsabilidad de la clase política, que sí tiene mucha responsabilidad, ahorita lo hablamos, pero también tiene mucho que ver con los mexicanos. Tenemos una crisis moral. No sabemos respetar lo más mínimo al de enfrente, ni su propiedad, ni su persona, ni sus derechos, ni sus libertades. Somos un país con una crisis moral profunda. Estamos esperando que el presidente nos corrija. Estamos tontos. Hacemos de la política el espectáculo de los anuncios. Eso no es la política. La política está para solucionar los conflictos de los individuos que conforman una sociedad. Pero la política en México es un espacio para hacer nombramientos, dar colocación a los amigos, a los que pierden elecciones, los rescatamos, les damos chambita. Y tenemos crisis importantísimas en seguridad. Yo tengo un conflicto con la concepción de Estado, pero acepto que a lo mejor la seguridad pública debe ser un tema de Estado. Pero ni eso lo puede hacer, pues. Y quedó claro con lo que pasó en Chihuahua, queda claro con lo que pasa en un bar en Hermosillo, y queda claro con lo que pasa en una casa, con una agresión, mujeres que desaparecen en Nogales. Tú entras a redes sociales y ves reportes de desapariciones. Que tú puedes decir, ahorita aparecen, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, tenemos que ser muy autocríticos los mexicanos, y yo creo que ya es hora de que nos pongamos los zapatos, nos sentemos y entendamos que estamos haciendo mal las cosas. Si nos gusta el narcotráfico y aceptamos el narcotráfico como una actividad productiva, legalicémoslo y dejémonos de tonterías. Porque esto no puede seguir pasando. No hay oportunidades de empleos para los morros. La mayor cantidad de votantes el próximo año van a ser jóvenes. Los jóvenes no están participando en la política porque no hay espacio, porque no hay razón para que participen. No están participando en la economía porque no hay espacio. Pero que no hablemos tan fácil de narcotráfico y de satanizar narcotraficantes. Y aquí me quedo y ahorita hablamos del presupuesto, que eso es muy importante. A ver, Demian, si le puedes bajar a tu monitor, o no sé qué se escuche, Demian. No sé si tengas ahí algo, el monitor. Bueno, lo que pasa es que hay gente alrededor. Entonces, la bulla, es el ambiente. El bullicio. Hay bullicio, sí. Pensé que era, se oía como radio o algo así que yo que. Pero si gusta, le hablo más cerca al micrófono para. Sí, adelante. A ver, ¿cómo ves este? Bueno, obviamente hay que iniciar por esto, ¿no? Tenemos casos de alto impacto que se han estado generando y que naturalmente que generan una preocupación en la opinión pública, ¿no? Sobre todo porque tienen máxima difusión a través de los medios de comunicación. Nadie nos puede culpar a los periodistas, hacemos nuestro trabajo. Ahora, también, bueno, coincido yo con Conrado en esto de que el fin último del Estado, el primordial, pues es precisamente el garantizarnos la seguridad. Sin embargo, bueno, creo que a partir de la estrategia que se ha estado siguiendo por parte del gobierno federal para pacificar al país, bueno, podemos hablar de resultados. Quizás sea difícil que un ciudadano que ha sido víctima de un delito
o que ha presenciado de manera directa el tema de la violencia, pues pueda decir, oye, yo coincido con esa visión que tiene el Estado, de ir al origen, de ir a las causas, y bueno, en esta lógica de los abrazos no balazos, sin embargo, creo que esa es la manera de hacerlo. Mira, yo estaba viendo las estadísticas, ¿no? De lo que tiene que ver con el informe de seguridad que presentó la secretaria Rosicela Rodríguez el lunes pasado, y sí me preocupa que parece que nos estacionamos en 2.800 y tantos asesinatos mensuales y no logramos salir de esa dinámica. Sin embargo, creo que hay un tema que es importante y lo dejo sobre la mesa para que lo comente Conrado y lo comentes tú. Resulta que Sonora sí tiene una baja en la incidencia de homicidios. Somos el estado número 6 por cantidad de asesinatos. Sin embargo, tenemos una baja consistente del 11% respecto a lo que era el cierre de los primeros 5 meses del año pasado, ¿no? Entonces, algo se está haciendo bien, aunque quizás no lo suficientemente como para que tengamos la sensación de que ha mejorado la seguridad. Conrado. Bueno, es que cuando se habla con números pareciera muy fácil. A mí me da mucho miedo hablar los números porque los números se disparan de un día para otro, ¿no? Para mí, si revisas una gráfica estadística, un rango no es más que la posibilidad de un despegue abrupto del movimiento. Eso es un rango. Y estamos en un rango en el tema de números de seguridad. Entonces, nos estamos moviendo en un rango que está estabilizado. Puede decir, también puede ser el inicio de una caída, también puede ser. Para que sea el inicio de esa caída, la estrategia de seguridad debiese ser evidente. Y es aquí donde a mí me gustaría mucho hablar del tema de la estrategia para poder saber o previsualizar si estamos ante un rango que provoque un incremento abrupto o ante un rango que provoque un decremento abrupto. Hay solamente esas dos opciones tenemos para adelante. Ahora, ¿cuánto dinero se le invierte al tema de seguridad pública? Son bastantes. Aumentó la cantidad de dinero el año pasado, hoy, un 20%. Si lo dividimos por cantidad de habitantes, estamos hablando que a cada habitante el Estado mexicano conceptualmente aporta 2,000 pesos por habitante en seguridad pública, ¿no? Es lo que gasta el Estado mexicano en seguridad pública. El problema es que las aportaciones a municipios y estados han ido disminuyendo desde que inició esta administración. Es más, desde el 2016. La cantidad más alta creo que es del 2016. Ni siquiera Peña Nieto se encargó de cuidar este tema. Le importó un carajo y lo fue abandonando. Y hoy tenemos la menor cantidad de transferencias de recursos a estados y municipios para combatir la inseguridad. La inseguridad sucede en los estados y en los municipios, no en la capital del país únicamente. Entonces no le podemos dejar solamente a la federación la responsabilidad de atender el tema. Pero para atender el tema necesitas lana. Porque las balas, porque el policía, porque la patrulla, porque las llantas cuestan. No porque sea obligación. Al final de cuentas, la seguridad pública debemos de verla como un costo, no como un derecho. Ese es el principal problema por el cual estamos metidos en esta crisis moral. Creemos que la seguridad pública es un derecho. Y si fuera un derecho, pues entonces automáticamente tú te deberías sentir seguro. Y no es cierto. Entonces, tenemos que entender que la seguridad pública es un costo y ese costo se atiende con recursos. Y los recursos a estados y municipios han ido disminuyendo del 2016 a la fecha. Porque no es tema de Andrés Manuel López Obrador, para que quede muy claro, luego se agüitan, ¿no? No estamos atendiendo el tema con recursos. Los municipios no tienen lana para poder atender las necesidades de seguridad pública. Además, si le sumas que no nos importa respetar al de enfrente, entonces tenemos un serio problema en México, pues, ¿no? Voy a hacer un corte y sigo con Conrado. Y tú por tú, a ver, Conrado y Demian analizando o discutiendo lo que ocurre en torno a la seguridad. Y Conrado decía algo muy cierto. A ver, y yo le pregunto a usted, ¿y qué opinas también tú, Demian? ¿Debe de legalizarse ya el narcotráfico, esta actividad? Bueno, ya es fumar droga es legal, digo, ya te puedes, no sé, consumir, ya estamos. Y si no lo hacen. A ver, se está derramando demasiada sangre en este país. Decía Conrado, los recursos no alcanzan. De verdad, yo no creo que sea cuestión de recursos, Conrado, la verdad. Y sí difiero, porque le pasa recursos a los municipios y los municipios con recursos se los roban. Ya está ese es el otro tema. Claro, también. A ver, claro. ¿Cuál es la solución? Tú dices, yo digo legalizar. Poner la producción de drogas dentro de un marco legal donde los pleitos se resuelvan a través de jurados y no a través de balazos, ¿no? Si vamos a hablar de balazos, no balazos, pues que se abracen en los juzgados. Pero debe ser un proceso. Yo sé que a la raza no le gusta y a mucha gente le da miedo, pero la marihuana es moda ya en Hollywood, en todas partes. Déjense de cosas, es la realidad. Y el fentanilo y el cristal, estamos llenos de gente que consume cristal en las calles. Ahí están, por más que tú digas, está mal, la gente lo consume, hay alguien que lo vende y eso va a seguir. Ahora, si tienes que algo que pegue, prohíbelo. No, a final de cuentas, el negocio es un negocio que retribuye solamente a un sector de la clase política y a los más altos del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo ves, Demian? ¿Que se legalice?
¿Cuál sería la salida a acabar con este espectáculo de sangre en México? A ver, permíteme, Demian, a ver. No. Demian, no te escuchamos. Tienes el... A ver, mutaste. Mute. Ya. Ahí está, Aquí, ahora sí. Yo tenía un problema con un botón aquí. Sí, parecía así. Otra vez, porque luego van a decir que no vaya a ser. Quiero aclarar que eras tú, porque luego se censuró. Como es simpatizante del presidente, lo censuró. Sí, yo vi. El Luis Alberto, cuando le tocaba hablar al Demian, qué casualidad, que el micrófono lo muteó. Y ya iba a ser trending topic, una teoría de la conspiración, y va hablando los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, adelante, Demian. Bueno, yo lo que decía es que en teoría la marihuana ya está legalizada para su consumo en México, ¿no? Aunque hay todavía un manejo por ahí demagógico, ¿no? De parte de los grupos parlamentarios en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, que no han terminado de reglamentarla. Las otras drogas es un debate complejo, ¿no? Porque sí, yo estoy de acuerdo con esa visión de legalizar todo, ¿no? Porque al final de cuentas, cada quien sabe la cicuta que se mete, ¿no? Sin embargo, creo que el tema tiene que ver con la poca información y la falta de responsabilidad con la que muchas personas se conducen sobre sus mismas personas, es lo más lamentable, ¿no? Y aunque sepan que se están metiendo ácido de batería, veneno para ratas, al final de cuentas lo siguen haciendo porque tienen la sensación de que se sienten bien. Bueno, México, si entrara al debate de la legalización total, se metería en varios problemas, en particular por los acuerdos que tiene en el tema del combate a las drogas con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, y al final de cuentas, bueno, pudiera pensarse estamos promoviendo una especie de estado narcoterrorista, ¿no? Era parte del debate hoy en la mañanera, fíjense, esta visión que se ha buscado inducir de que el gobierno de López Obrador tiene un pacto con el narcotráfico y que vivimos en una especie de narcoestado. Es un tema sumamente complejo, con muchas aristas, pero creo que es una discusión a la que hay que entrarle, ¿no? Y creo que es importante y valiente de tu parte, Luis Alberto, poner este tema sobre la mesa en esta emisión de Proyecto Puente, pero que no sea un tema que se quede aquí nomás, sino que tenga obviamente pues sus repercusiones, que hablen los expertos en la materia. Nosotros al final de cuentas somos un par de opinólogos y periodistas, bueno, que estamos aquí hablando sobre los temas con la visión que nos corresponde. ¿Cómo ves? Yo creo que aquí es muy importante empezar a plantear posicionamientos con fundamento, y desde mi perspectiva hay un fundamento muy claro. Los individuos tienen el derecho a consumir lo que los haga sentir bien, aunque a mí no me guste. Todos tenemos ese derecho. Aunque el concepto de salud pública diga y rija qué es lo que yo debo hacer para vivir bien, el concepto de salud pública no rige mi vida. Y eso es lo que tenemos que entender los mexicanos. Le damos al Estado tanto poder que si el Estado dice, es malo que consumas tabaco, entonces tú no consumes tabaco y no debes. Pero nadie puede venirte a decir que consumir tabaco, café, azúcar o alguna droga, por más dura que sea, está mal o está bien. Tú lo decides. Ahora, si tú lo decides, tú te haces cargo de tus temas. Y el tema es, los resultados los vas a cargar tú, incluidos los costos médicos. Ese es el gran tema que tenemos que discutir. Ahora, si yo quiero hablar de legalizar drogas, es porque tenemos que ser honestos en la discusión. El negocio de las drogas existe. No lo vas a eliminar porque dices que el concepto legal o ilegal no es más que un montón de gente diciendo que sí es y que no es, pero no tiene ningún impacto en la realidad. Un montón de diputados dijeron, vender marihuana es ilegal, pero la marihuana se sigue vendiendo. Hay un montón de diputados que dicen, el trabajo formal es el que tiene el IMSS, pero el trabajo es aquel resultado de un intercambio de 10 horas por un dinero. Entonces, hay un montón de conceptos absurdos creados por los hombres que no necesariamente alteran la realidad. Esa percepción de la política y del Estado es la que tenemos que mover. Tenemos que eliminar la idea de que el Estado me dice qué debo y qué no debo hacer, a qué puedo y a qué no me puedo dedicar, qué puedo comer y qué no puedo comer, qué es saludable y qué no es saludable. Y así tenemos un problema tan grande que el Estado es incapaz de atender. Le estamos dando demasiada injerencia al Estado sobre nuestras vidas. Y hoy el Estado no es capaz ni siquiera de poner policías. Entonces, es momento de entrar en una discusión profunda y entender que si tú eres psiquiatra y crees que las drogas son malas, le trabajes muy duro porque vas a tener muchos clientes. Si tú eres una persona que se dedica a producir algún enervante en alguna parte, debes poderlo hacer mientras te conduzcas dentro del marco legal. ¿Qué diferencia entre el maíz y la marihuana? Son dos plantas que nacen de donde mismo y funcionan igual. Entonces, el consumo y lo que resulta es lo que no nos gusta, pero no por eso voy a hacerlo ilegal. Hacerlo ilegal nos está metiendo en este problema y nadie está saliendo beneficiado. Estamos atentando contra la estructura social de comunidades. Ya no es un tema de que se matan entre ellos. Se está atentando contra la estructura que conforma y que une las comunidades. Dos, podrá ser de alto impacto, ¿ok? Si tú quieres,
pero no deja de ser una realidad. Y eso es porque nos enteramos. ¿Quién sabe con cuántas cosas? A ver, se me fue el nombre del padre que atendía también allá en el área del SARIC, que tenía que hacerse cargo, de las relaciones con el crimen organizado cuando iba un periodista. Entonces, no nos vamos a hacer tontos. Esto ni es nuevo ni se va a acabar. Demian, ¿cómo ves? Para ya ir concluyendo. Y vamos contestas y luego vamos con conclusión. Creo que está clarísimo que el narcotráfico, el crimen organizado y sus consecuencias se nos han metido hasta la médula, ¿no? Incluso forma parte de una suerte de fenómeno mediático y cultural. Es decir, es cool ser narco, ¿no? De muchas maneras se nos ha vendido incluso a través de los medios masivos de comunicación. Ahora, contraviniendo lo que dice Conrado, bueno, aquí sí hay alguien que gana, ¿eh? Por una parte están las organizaciones muy lucrativas del crimen organizado, por la otra parte están los políticos que son cómplices en muchos casos de esta actividad ilícita. Ahora, el tema de la legalización, pues yo recuerdo aquel debate, ¿no? Sobre el consumo o no de alcohol en la época de la prohibición en Estados Unidos, que al final de cuentas se terminó con una medida muy sencilla, ¿no? Es decir, legalizar y permitir el consumo de alcohol simplemente atendiéndonos a una serie de normas. Por ejemplo, pues no puedes conducir y tomar, ¿no? Por decir algo. Y sí creo que es importante esto de asumir los costos, ¿no? Es decir, el Estado hasta hoy asume los costos si tú tienes una sobredosis, ¿no? Te tiene que atender. Bueno, el asunto es que ahora tendríamos que hacer responsable a quien se meta a consumir no marihuana, ¿no? Nadie ha tenido una sobredosis de marihuana, pero sí otras drogas más duras, que vienen, según los expertos en esta materia, de la mano precisamente del consumo de esta que es considerada una droga blanda. Ahora, el asunto es también de índole moral, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? En una sociedad como la de Hermosillo, por poner algo, la de Sonora, donde la gente se escandaliza por un beso entre dos mujeres en una película infantil, bueno, creo que el tema de la marihuana, las drogas duras, la legalización del tráfico de estupefacientes, pues es un tema que tendrá un altísimo impacto. Totalmente. Y un debate muy largo, ¿no? Bien, despido señal y me quedo multiplataforma. Conclusión, Conrado. Mira, yo quisiera nomás tratar de concluir. Estos temas siempre se ponen en la mesa cuando llegamos con golpes como el que de ayer, ¿no? Con sangre. El tema de profundidad, y yo creo que es el que tendríamos que empezar a discutir los mexicanos, es ¿hasta dónde vamos a seguir permitiendo que la clase política intervenga en nuestras vidas? Ese es el tema de fondo. ¿Por qué la vida, ¿no? ¿Por qué creemos que la clase política te va a resolver la vida? Eso no va a pasar. Nadie va a atender tu vida. Tú tienes que ser responsable y cargo de ella. Pero el asunto es que cada vez es más difícil hacerte cargo de ella porque cada vez hay más reglas, normas, regulaciones que de una u otra forma inciden en tus decisiones. Entonces, tenemos que empezar a corregirlo. Y yo creo que parte importante es empezar a aceptar que el Estado es un montón de gente que nos gobierna. Y ese montón de gente que nos gobierna no es capaz de resolver todos los problemas, ni siquiera los personales. Tienen sus propios problemas. Entonces, vamos empezando a limitar el Estado y su participación en nuestras vidas. Dejemos que los mexicanos empecemos a sernos responsables de los costos. Si tú haces un análisis de los servicios públicos, la gran mayoría de los servicios públicos generan más desigualdad de la que pretenden resolver. Universidades, salud pública. Entonces, ¿qué pasa con seguridad? Estamos pagando los mexicanos la incapacidad de un gobierno de atender un tema tan básico como la seguridad, porque no nos sentimos seguros. Ni quieres abrir un negocio, no queremos cubrir el tema. Hay muchas razones. Entonces, empecemos a hacernos responsables de nuestras vidas y empecemos a hacer discusiones profundas. Tenemos que cambiar gran parte de nuestros hábitos, los mexicanos. Y tenemos que reconocer que el tema de las drogas es un negocio que opera, funciona, deja ganancias, corrompe gente, corrompe jóvenes y no estamos haciendo nada. Es una industria gigantesca. Es una industria paralela. Nos guste o no. Y no la podemos enfrentar. No la podemos enfrentar. Exactamente. Exactamente, no la podemos enfrentar. Ni tú puedes hablar ni exponerla porque te amenazan. No, me pueden matar. Si no podemos ir a la calle a detener a una persona bajo los influjos de una droga, porque si el vato se pone agresivo, nadie te va a defender, no hay un policía. Entonces, tenemos que aceptar que eso existe. Alguien se tiene que hacer cargo de los costos, que sean las mismas personas y los consumidores. Los narcos manejan la seguridad en muchos municipios. En México. Por eso te digo, es una industria. Es una industria paralela, como es el huachicoleo y el narcotráfico. Es una industria paralela que ha institucionalizado un modus operandi de vivir, exactamente, que ha privatizado territorios, que se ha socializado también ya su actividad. Es una industria. Totalmente. Y es una industria que está rebasando al Estado. Mueven la opinión pública, porque hoy es un poquito más fuchi fumar que fumar marihuana. O sea, mueven la opinión pública. Son una industria que funcionan y operan. Hagámosla legal y que paguen los impuestos que tengan que pagar y que ya no sé cómo de cosas. Digo, es mi posición.
a que paguen los impuestos que tengan que pagar. ¿Cómo ves? Reflexión final. Bueno, al respecto, yo simplemente le abonaría que no es nada más el narcotráfico de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que nos enfocamos en este asunto. Sin embargo, se maneja mucho que los responsables de los asesinatos que ocurrieron ayer, muy lamentables en Chihuahua, tienen más que ver con los talamontes, ¿no? Que con el trasiego de droga. Es muy difícil entender la idiosincrasia y la realidad en que se mueven esas comunidades muy aisladas de la Alta Sierra, donde en efecto, el presidente decía hoy, son zonas dominadas lamentablemente por el crimen organizado. Ahora, ir de esto a lo otro, que es la legalización, creo que es un debate importante. Ahora, nos va a faltar mucho como sociedad para llegar al punto en el que estemos todos de acuerdo, o por lo menos una mayoría en que se legalice y se tome la decisión. Por eso creo que será importante mantener la atención puesta sobre la estrategia actual de seguridad. Si está funcionando, si no está funcionando. Obviamente yo no puedo dar un punto conclusivo al respecto, simplemente creo que se está siguiendo el camino adecuado. Que sea muy largo, que tome mucho tiempo, esa es otra discusión. Sin embargo, hay que entender, Luis y Conrado y amigos del auditorio de Proyecto Puente, y con eso termino, el crimen está ahí y están obteniendo muy lucrativas ganancias. Naturalmente que cometen estos excesos que no son buenos para su negocio y que al final de cuentas terminan porque se deshagan las células delictivas en los lugares donde operan. Ojalá, hago votos porque esto nos abra los ojos y al final de cuentas termine por darle mayor seguridad a las comunidades de la sierra, ¿no? Hay un punto en el que yo sí coincido. Podemos aceptar que el crimen organizado tiene muchas variantes. El asunto es que la variante más fuerte, la que alimenta a los demás, viene de un punto de ingresos que tiene que ver con el trasiego de drogas y con la comercialización de drogas. Incluso en Hermosillo tú puedes revisar y puedes irte a las periferias de Hermosillo, hablar con los abarroteros y que te digan quiénes venden los cigarros y qué marca venden de cigarros. Es más, podemos hablar quién controla el negocio de los vapeadores en México y por qué es el afán de la autoridad de impedir la venta de vapeadores. Es un tema muy absurdo. La gente que se dedica al crimen organizado está controlando el comercio y está controlando la economía. Y no podemos permitir que nomás porque no me gusta que mi hijo fume marihuana, enséñale que no fume marihuana y que se legalice el negocio. Pues bueno, yo creo que en ese sentido, como se dice, ¿no? De los 732 homicidios que hubo en Sonora entre enero y mayo, pues el 96% tienen que ver con el tráfico de drogas, ¿no? Los mercados de narcomenudeo. Fíjate qué peligroso, Damián. Fíjate qué peligroso, Damián. Acaban de matar a una regidora en Bacum. ¿Entra en el 96% o en el 4%? ¿En cuál entra? Es absurdo que nos digan esos números. Yo creo que está en el 96, ¿verdad? Pues, a mí entonces, me queda claro que lamentablemente las autoridades municipales hacen acuerdos con los grupos delictivos, ¿no? Exacto. Entonces, es un punto que tenemos que estar alertas como sociedad. Y nosotros como periodistas, pues ni modo, ¿no? No tener el miedo de señalarlos y poner el dedo sobre la llaga. Bueno, hasta donde se pueda, ¿eh? Hasta donde se pueda. No, sí, yo no voy a, digo yo. Sí. Yo no voy a exponer Aquí dejemos el tema. Yo no voy a exponer a mi equipo. ¿Para qué? Para que me lloren un día nomás. Y es que nosotros... y me hacen mucho. Oye, Luis, es que nosotros no nos dedicamos a la nota roja, ¿no? Nos dedicamos al análisis político y económico, ¿no? Pero al final de cuentas... cuidado, pues con cuidado. Yo, claro. La verdad, como la vida, no. Digo, y quién sabe, mira... Pues yo no decido mi vida, ¿no? La decide Dios y lo más seguro que tiene uno es la muerte. Digo, yo no puedo saber si saliendo, digo, ahí sí, yo creo que mejor no digo nada, ¿no? Totalmente. Entonces digo yo, pero si me dices a mí, no, a ver, yo no le juego a leer. Una vez me acuerdo, Carlín, un saludo a Carlín. Que estaba la balacera en Guaymas y me dijo, estaba todo lo que... ¡Ya me voy! Era muy aventado, ¿no? Y yo lo tenía que andar hablando y sacando la zona de peligro. ¡Que sálteme de ahí! No, pero no, salte de ahí. O sea, yo viví a Alfredo y entendí. Y si me arranco, por supuesto que no te arrancas. ¿Para qué? Una vez me trajeron un expediente y no, ¿para qué? ¿Por qué voy a exponer a los reporteros un expediente que van a agarrar un chivo expiatorio y si lo sacamos? Oye, pues si ya le fueron a quemar la casa. No, discúlpeme. Y si quiere me dice, uy, qué mal periodista. Pues sí, pues aquí en Sonora no se puede. No. Lo podrán hacer otros. Aquí en Sonora, no. Yo la vida no la arriesgo. Que Dios decida cuándo me voy, pero yo no... Pero no mi profesión. Pero no la profesión. No, es que no se trata de andarle haciendo al valiente nada más por eso, querer ser héroe, límites, ¿no? Pues, así es, hay límites, pero creo que como sociedad, al final de cuentas, tenemos que entender estos fenómenos que ocurren. Por eso lo estamos explicando. Lo estamos haciendo desde el punto de vista del análisis, del profesionalismo, de lo que sabemos, pero sin arriesgarnos. Estamos haciéndolo, es decir, poniendo debates con hechos, con datos duros, con propuesta, cruzando, contrastando, haciendo periodismo, no heroísmo. Pero bueno, excelente, señores, nos vemos el próximo. Gracias, Luis. Saludos, Gracias, Demian. Un gusto saludarlos desde la Ciudad de México, amigos. La próxima semana nos vemos allá en el estudio. Ya está, gracias, Conrado. Gracias.